Vamos a meditar. Vamos a empezar con el Salmo 46. Versículo 7. Porque hay personas que dicen de que Dios solo en el pasado hizo grandes cosas. Piensan que ya no hace el mismo tipo de milagros, pero yo digo de que los hace aún más grandes todavía, porque el Señor lo que hace ahora no es solamente salvar a las personas de que algún enemigo ande detrás de ellos, sino que los salva del infierno, que es algo todavía peor que cualquier otra cosa. Y eso ya lo hizo desde aquel momento en el que el Señor murió por nosotros en la cruz. Y nosotros, yo no creo que eso para nada, de que Dios deje de estar haciendo milagros en este tiempo. Yo creo que precisamente el Señor aún lo sigue haciendo y que cada día son nuevas sus misericordias, que nosotros podemos vivir, que nosotros aún estemos con vida, que en medio de toda esta situación aún encontremos fortaleza, que el Señor nos sostenga. Yo creo que eso es una gran cosa, pero nosotros, si hablamos de testimonios y hablamos de los nuestros, el Señor ya ha hecho bastantes cosas grandes en nuestras vidas, y si nosotros lo hemos podido ver, ahora no hablemos de la Biblia, porque ya sabemos de que ahí habla de grandes hechos y grandes obras de nuestro Dios. Pero si nosotros vemos que en lo que ha sucedido en nuestras vidas, Dios ha obrado grandemente en nuestras vidas y ha hecho grandes cosas que nosotros no podríamos hacer, ni ningún otro ser humano, pero Dios sí. Entonces, saber de que Dios es fiel, si ya ha hecho ese tipo de cosas, las va a seguir haciendo, porque Él es fiel, precisamente por eso. Así que leamos el Salmo 46, versículo 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Inclinemos nuestros rostros. Con Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por estar en nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, a honrarte como tú te lo mereces, a buscar agradarte en verdad tener, Señor, intimidad y comunión contigo. Que lo que aprendamos aquí, Señor, en verdad lo vivamos, para que en verdad tenga un efecto en nosotros, Señor. Hay tantas personas que dicen de que lo que dice tu palabra, que la oración, Señor, que buscar de ti no tiene ningún efecto, Señor, pero eso es cuando no lo hacemos, Señor, en espíritu y en verdad, cuando no lo hacemos buscando en realidad, Señor, estar cerca de ti, cuando lo único que buscamos, Señor, es algún beneficio, pero no queremos, Señor, estar en tu presencia. Y nosotros queremos, Señor, que cada una de estas cosas de tus palabras se hagan realidad en nuestras vidas. Señor, sé tú obrando en nosotros, sé tú dándonos el entendimiento, la sabiduría, Señor, la fortaleza para permanecer en ti, Señor. Gracias porque hasta este día, Señor, hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido, nos mantienes, Señor, en pie. Sé tú, Señor, quien aún lo sigue haciendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el tema de la meditación de ahora es igual que aquella alabanza, Dios de las batallas, porque precisamente también está basada en el Salmo 46. En inglés, que es la versión original, la de Shane and Shane, se llama Psalm 46, la alabanza, no se llama Dios de las batallas. Entonces, nosotros podemos ver en este salmo el poder de Dios, pero vamos a meditar precisamente en las veces que el pueblo de Israel tuvo una batalla contra algún aliado, le iba a decir, pero no, obviamente no tiene nada de lógica, no, contra algún enemigo, y Dios obró, y no como en cualquiera de las otras batallas, porque hubo bastantes, sino que obró de una manera sobrenatural, que si nosotros lo vamos a leer, que dice de que Dios, por medio de algo sobrenatural que hizo, Él mató más de los que el ejército de Israel asesinó, en el sentido de la batalla contra otros seres humanos.
pero en nuestro caso, nosotros tenemos otro tipo de batallas, pero igual, es el mismo Dios el que puede hacer ese tipo de cosas. Bueno, nosotros vamos a ver las manifestaciones del poder de Dios con los que tienen su favor. ¿Qué es el favor? Es cuando, por así decirlo, cuando alguien a usted le agrada, cuando alguien está bien con usted, cuando usted está bien con alguien. Es todo lo contrario de que usted le desagrade a alguien, para que lo entendamos mejor. O sea, para las personas que tienen el favor de Dios, nosotros vamos a ver las manifestaciones de su poder con los que tienen su favor en grandes batallas y cómo les da la victoria, para que nuestros corazones tengan reposo y solamente en Él. Gran cantidad de guerras que Israel libró a lo largo de la Biblia, en las que ocurrieron cosas sobrenaturales, evidentes, que son cosas fáciles para nuestro Dios, que puede muy bien hacer por nosotros, son las que nosotros vamos a ver. Pero antes de esto, vamos a leer algunas de las cosas que dice este Salmo 46, que habla de un Dios fuerte y poderoso, un Dios como ninguno, porque solamente existe uno, que es Él. Nosotros vamos a ver lo que dice en los versículos del 7 al 11, que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Digamos lo que dice, Jehová de los ejércitos. Está hablando que es un Dios que, además de ser Dios poderoso, es aquel que tiene a su disposición una gran cantidad, en su caso, de ángeles. Por ejemplo, hay una alabanza que se llama Whom Shall I Fear, que en español la cantamos y se llama ¿De quién temeré? Pero dice en una parte, nosotros la cantamos en español, que dice Dios de ejércitos, pero en inglés dice The God of Angel Armies, o sea, el Dios de un ejército de ángeles. Entonces, los recursos de Dios son mucho más poderosos que los nuestros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, que está hablando de ese Dios poderoso, y que incluso Él tiene un ejército de ángeles. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. ¿Qué son asolamientos o asolar? Es destruir, arrasar, aniquilar, devastar o exterminar. Oigan esto. ¿Qué hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra? Esto es lo contrario de asolar. Así como Él puede devastar, destruir, arrasar, aniquilar y exterminar, porque Él es un Dios todopoderoso, también puede hacer lo contrario, puede hacer cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Aquí dice de que Dios quiebra el arco y corta la lanza. Dios también puede acabar con las guerras, precisamente como en muchas ocasiones en el caso del pueblo de Israel, que acabó con las guerras acabando con los enemigos de Israel. Y queman los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice Jehová. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto lo dice 2 veces, porque lo importante, como decíamos, Dios hace las cosas al favor de los que... Dios obra en los que tienen su favor. Si alguien está en contra de Dios, alguien que no está cerca de Dios, alguien que no tiene el favor de Dios, no va a haber este tipo de cosas. Cuando nosotros vemos, yo estoy leyendo, por ejemplo, ahora el libro de Segunda de Reyes, y si nosotros vemos de cuando los reyes de Israel se rebelaban contra Dios y no lo querían obedecer, no lo querían seguir adorando al Dios de sus padres, sino que querían buscar otros dioses. Dios precisamente lo que hace es todo lo contrario de ayudarlos. Cuando ellos iban a sus guerras y preguntaban a algún profeta, Dios les decía, en algunos casos, les decía de que ellos iban a morir en la guerra. En otros casos, Dios les dictaba alguna sentencia en cuanto a sus malas acciones. Dios mismo le mandaba al profeta, aunque no estuvieran en algún tiempo de guerra. Dios le mandaba a algún profeta y les decía que por sus rebeliones Él mismo se iba a encargar de que algún otro pueblo más grande que ellos llegara y se encargara de ellos.
Entonces, no solamente por ser el pueblo de Israel, no solamente por ser reyes puestos por Dios, cuando ellos se rebelaban, Dios no dejaba que cayeran en las manos de sus enemigos. Incluso él, por la rebelión, él era el que se encargaba de su mal. Por ejemplo, está Jeroboam, que fue un hombre al que Dios le dio el reino de su Señor, que era en el caso de Salomón. Y este hombre lo que hizo cuando vio de que Israel se había separado en dos partes y que él no estaba del lado en el que estaba el lugar donde había que ir a adorar, él lo que hizo es lugares donde el pueblo que estaba de su lado adorase otro tipo de dioses. Entonces Dios se enojó grandemente porque él le había dado el reino y él lo que estaba haciendo es alejarse de él. Entonces Dios dictó una sentencia para con él. Pero esto es en el caso de los que no están del lado de Dios. Entonces, por lo tanto, no tienen su favor. Dios no hace cosas a favor de ellos, sino que en contra. Pero así como Dios tiene la capacidad, Dios es poderoso, así como para asolar, así como para destruir, así es también de poderoso para poder salvar. Y en los versículos 7 y 11 dice lo mismo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y eso es importante porque ese es el más grande requisito, que Dios, Jehová de los ejércitos, esté de nuestro lado. Porque si Dios no está de nuestro lado, no se puede nada. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros en este capítulo lo que vemos es el poder y la grandeza de nuestro Dios. Y lo vamos a seguir viendo y veámoslo, por ejemplo, en cuanto a Josué. Bueno, en cuanto a tener el favor de Dios, nosotros podemos ver este tipo de cosas. Nosotros podemos ver de que Dios se pone de nuestro lado y Dios a cualquier cosa que se ponga en contra de nosotros, Él la va a derribar. De cualquier adversidad, Él se va a encargar de ayudarnos. Si Dios quiere, perfectamente lo hace, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y les digo esto, si Dios quiere, perfectamente lo hace, porque estamos viendo de que Dios es ese Dios que dice, el que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Estamos hablando de la anchura de la tierra. Pero yo les digo, si quiere Dios, perfectamente lo hace, porque si nosotros pasamos por algún tipo de situación difícil, si pasamos por alguna tentación, si el enemigo y sus demonios andan detrás de nosotros, queriéndonos destruir y poniéndonos tropiezo, Dios, si quiere, en un momento los detiene. Dios, en cuanto a su plan, siempre. Si no quiere, Él los deja que actúen. Pero en algún momento también Dios los detiene. Pero la cosa es que lo que les quiero decir es que nosotros ya tenemos que ir entendiendo, conforme al desenlace de todas estas meditaciones que llevamos, que no siempre Dios va a hacer lo que nosotros decimos, ni lo que nosotros creemos que va a hacer. Por ejemplo, nosotros podemos decir, yo creo que Dios va a hacer que esto del coronavirus en unos meses ya se acabe. O precisamente, siendo exagerados, siendo radicales, yo declaro de que Dios mañana ya va a haber acabado con el coronavirus. Pero la cosa es que Dios no va a hacer las cosas como nosotros creamos o nosotros digamos. Dios las va a hacer conforme a su plan perfecto que Él tiene. A veces nosotros no vamos a ver que Dios hace las cosas de esta manera, como lo vamos a ver en el caso de Josué y todas las batallas de Israel en las que Dios venció. A veces nosotros no las vamos a ver así, las cosas, y tal vez en algún momento nos podamos sentir tristes porque es lo que más hemos venido viendo. En el caso mío, eso es lo que me ha pasado. De que en cualquier cosa que me haya acontecido, Dios se ha encargado. Entonces, yo diría, si bueno, yo digo en algunos momentos, si Dios no me ayuda esta vez, sería la primera vez, digo yo.
Sí, Dios no hace esto, porque a veces uno hasta dice, Dios de esta forma va a obrar en esta situación que yo tengo. Si Dios no hace esto, sería la primera vez. Entonces, uno como siempre ha venido viendo de que Dios lo viene librando a uno de todas las cosas, uno si en algún momento no lo hace, uno se extraña. Pero si en algún momento Dios no lo hace, es porque un plan tiene. Nada se sale de las manos de Dios. Y conforme a ese plan, nosotros hemos venido viendo también de que si en algún momento nosotros hemos visto de que Dios viene librándonos y librándonos y librándonos y nunca nos ha podido vencer alguna, por ejemplo, digamos las acechanzas del enemigo, nunca alguna enfermedad ha podido derribarnos, que nosotros hemos visto todo tipo de maravillas en los caminos de Dios. Si en algún momento Dios no lo hace como lo ha venido haciendo, normalmente no significa que Dios ya no tenga el control. No significa que Dios ya no esté cuidando de nosotros, sino que, como veníamos aprendiendo también anteriormente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y estos a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra de Dios. Entonces, aunque Dios no lo viniese así, en algún momento nosotros pasáramos por alguna situación y Dios no lo hiciese, no significa que las cosas se han salido del control de Dios, no significa que ya le caímos mal a Dios, no significa eso. Significa que Dios tiene algún plan. Por ejemplo, yo normalmente no me enfermo. Y cuando vienen ese tipo de enfermedades que a todo mundo le dan y todo el mundo anda llorando, a mí no me dan así. Normalmente cuando vienen ese tipo de enfermedades, a mí me dan y me dan 1 o 2 días. Y no me dan como otros dicen. Entonces yo después hasta les hago burla a los que les dio. Bueno, no lo hago. En algunos momentos sí les digo, ustedes son bien niñas, que son mentirosos, porque a mí no me agarró así. Pero, ¿por qué? Pero yo estoy consciente de que en cuanto a ese tipo de cosas, Dios es el que cuida de mí. Por ejemplo, cuando yo estudiaba bachillerato, una maestra nos decía, es que ustedes no se pueden enfermar porque no tienen tiempo para enfermarse, nos decía. Entonces, yo digo, Dios no deja que me enferme porque no tengo tiempo para estar enfermo y estar tirado en una cama. Tengo que estar haciendo algo. Por ejemplo, el año pasado, que obviamente no había ninguna cuarentena, todo el tiempo pasaba en la iglesia, todo el tiempo había algo que hacer, yo decía, literalmente no tengo tiempo para enfermarme. Porque si, digamos, en el caso escolar, yo me podía enfermar y es más fácil ponerse, bueno, no es tan difícil ponerse al día con lo de las clases, pero en cuanto a las cosas del Señor, yo prefiero no perderme ninguna cosa de eso. Yo prefiero no perderme ninguno de los privilegios, porque lo que Dios nos da es privilegios. Entonces yo digo y decía, de que Dios no permitía ese tipo de cosas porque Dios me estaba cuidando para que yo cuidara de lo suyo. Pero si en algún momento me llegase a dar una de esas enfermedades, yo no me tendría por qué extrañar. Tal vez lo haría porque yo digo, no hombre, a mí nunca me pasa nada malo porque Dios me cuida. Pero la cosa es que no me tendría que extrañar porque no sería algo malo. Lo que pasa es que Dios ya tiene otro plan. Ya no es el plan el mismo de que no le pase nada, ahora vamos a dejar que le pase algo y esto le va a ayudar para bien. Según lo que hemos venido analizando y estudiando en la palabra de Dios. Y nosotros tal vez no lo vayamos a entender, pero así es Dios. Pero en cuanto a si Dios tiene en su plan que a nosotros no nos pase nada, Dios es perfectamente capaz de evitar que nos pase algo. Y vamos a hablar de ese poder de Dios y cómo lo hizo. En el caso de Josué, en alguna de todas las batallas que tuvo Josué, queriendo conquistar la tierra prometida. Veamos, en cuanto al contexto, Josué hizo paz con Gabaón, luego que cruzaron el Jordán. Estos de Gabaón fueron unas personas bien audaces porque en realidad para que Josué y los israelitas hicieran una tregua con ellos, los engañaron. Porque en realidad lo que ellos tenían que hacer era acabar con todos los de esas tierras para ellos venir a poblarla. Pero como estas personas los engañaron, ellos hicieron un trato, hicieron un pacto en nombre de Dios, de que no les iban a hacer daño. Entonces ya después cuando se dieron cuenta de que los de Gabaón pertenecían a esa tierra, ya no les pudieron hacer nada. Entonces 5 reyes de los amorreos, o sea, de esta tierra que
Josué había de conquistar, se levantaron en contra de Gabaón, porque habían hecho alianza con Josué. Los cuales, cuando vieron de que venían estos cinco reyes y con sus ejércitos, lo que hicieron es pedirle ayuda a Josué. Porque para empezar, ellos habían aliado con Josué porque sabían que Dios estaba de su lado y no querían que Dios los destruyera. Entonces, cuando lo llegaron a atacar, le fueron a pedir ayuda. Entonces vayamos a Josué 10, 9 y 14. 10 del 9 al 14. 10 del 9 al 14. Así es para nosotros que, digamos, que Dios no deja que nos pase nada, que Dios nos tiene bastantes cuidados. Puede ser que sea más difícil creer que Dios va a permitir que algo nos pase a que Dios no lo va a permitir. Pero igual, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos en esa fe de que el Señor tiene la capacidad para cuidarnos y que Él lo va a hacer. Y que incluso si nos pasa algo, las cosas siguen estando en sus manos. Y que en algún momento nos va a servir para bien. Y que en algún momento, si nosotros pensamos que eso era para destrucción, se va a convertir en victoria. Entonces al final, en Dios siempre vamos a encontrar la victoria, pero permaneciendo en Él y fortaleciéndonos en Él. Por eso es que tenemos que leer esto, para que nuestra fe se fortalezca, para que no flaquee. Porque si flaquea, ahí es donde podría pasar lo peligroso. Porque cuando la fe de las personas flaquea y buscan ayuda por otro lado, es que las cosas se complican aún más. Pero cuando las cosas las ponemos en las manos de Dios, todo está bien. Josué 10, del 9 al 14. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad. Estos 5 reyes de los amorreos que habían venido en contra de Gabaón. Los hirió con gran mortandad en Gabaón. Obviamente ahí estaban porque estaban atacando a Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón. Y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Oigamos esto es lo que más me llama la atención a mí, por lo que lo estamos leyendo, precisamente esta historia. Dice que Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron, oigan, por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas: Sol, detente, otra cosa sobrenatural. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Es que lo peligroso no es que los enemigos, que en nuestro caso ya sabemos que son los demonios, son las potestades en las regiones celestes. Lo peligroso en nuestras vidas no es que esas cosas vengan. Lo peligroso en nuestras vidas no es que tengamos problemas. Lo peligroso en nuestras vidas es que nosotros, al ver el problema, nos alejemos de Dios y nuestra fe deje de estar puesta en nuestro Dios. Ahí es cuando las cosas sí se pueden poner mal. Porque las cosas pueden venir tropiezos, pueden venir problemas. Pero si nosotros estamos en Dios, aunque en algún momento suframos, en algún momento esperando en Él, nosotros, dice la palabra de Dios, que nos vamos a levantar como las águilas. El problema es que nosotros dejemos de poner nuestra fe en Dios, que nosotros dejemos de esperar en Dios. Cuando nos alejamos de esperar en Dios, ahí es donde no va a ocurrir nada.
Ahí es donde nos vamos a quedar en la misma situación y nunca vamos a vencer. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es esto: permanecer en el Señor, confiar en el Señor. Y Dios va a hacer este tipo de cosas por nosotros. Y como vemos en el versículo 10, dice: Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Maseca y Maceda. Pero aquí, ¿quién dice que lo hizo? Dice que Jehová lo hizo. Los hirió, los llenó de consternación y los siguió, dice. En el 11, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-horón, Jehová, Dios, arrojó desde el cielo piedras grandes. Nadie más lo pudo haber hecho porque fue desde el cielo. Fueron piedras grandes sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y dice que fueron más los que murieron por las piedras del granizo. Y además, en el versículo 12, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Por eso les digo de que lo importante también es que Dios esté de nuestro lado, porque Dios a los amorreos, a estos amorreos, los 5 de los reyes de los amorreos, aunque hubieran sido ellos más poderosos y más grandes que Josué, porque Josué ni tierra tenía, Dios no ve eso. Si estos reyes le hubieran dicho a Dios: Dios, por favor, que el sol se detenga para que nosotros matemos a los del pueblo de Israel, no hubiera pasado nada. Pero como Dios estaba del lado de Josué y de los israelitas, por eso pasó eso. Y eso es lo importante. Dios hace este tipo de cosas. Dios da esta grande salvación para los que confían en Él y los que tienen su favor. No para los que no, obviamente. Pero obviamente este tipo de cosas, para ver este tipo de maravillas, nosotros tenemos que primero, en el caso de Josué, primero tuvo que haber una guerra a la que ir a luchar. En nuestro caso, tal vez en algún momento tengamos que pasar una gran enfermedad, tengamos que pasar una gran prueba, pero si nosotros seguimos confiando en el Señor, vamos a ver este tipo de cosas. Pero primero viene lo que nosotros consideramos lo malo o la adversidad, y después viene cómo Dios se glorifica. Que entre más grande nosotros pensamos que es el problema, así más grande se puede glorificar Dios. Más grande es la manera en la que Dios se glorifica. Lo siguiente, porque sigue la historia, lo siguiente ya sabemos nosotros que es una victoria asegurada para Israel. Pero veamos cómo Dios obra sobrenaturalmente para asegurar esa victoria. Eso es lo que nosotros veamos. Como nosotros vemos, Dios mandó grandes piedras del cielo que mataron a estos hombres. O sea, no importaba si estos eran más o eran más fuertes, de todos modos Dios se encargó de ellos. Y para que no se escaparan por la noche, ni para que les costase al pueblo de Israel acabar con ellos, incluso el día se paró. El día continuó. Por casi un día entero el sol no se puso, así como nosotros le llamamos. Por eso a nosotros nos conviene que Dios pelee nuestras batallas. Por eso se llama esta meditación Dios de las batallas. Y según la providencia divina y lo que Él considere mejor, Él va a actuar. Pero eso sí, estemos seguros que nada se va a salir del control de Dios. Igual en esta situación pudo haber sido de otra manera, pero al final el resultado hubiera sido el mismo, porque este pueblo tenía el favor de Dios y porque ellos esperaban y confiaban en Dios. Pudo haber sucedido de otra manera, pero las cosas nunca se iban a salir de las manos de nuestro Dios. Y menos algo les iba a pasar porque Dios fuera impotente para ayudarlos, porque Dios no es impotente. Nosotros ya vimos el poder de Dios. En el caso de los filisteos, ellos consideraban de que Dios era un Dios de las montañas y en los valles Él no podía hacer nada por el pueblo de Israel.
se equivocaron porque Israel, en un momento en los que ellos dijeron eso, se equivocaron porque Israel aún así los venció en los valles, porque Dios es el Dios de los valles y de las montañas. ¿Cómo se hubieran puesto al darse cuenta de que Dios también paró el sol? Imaginémonos. Ellos pensaban que Dios solamente era el Dios de las montañas, porque por eso es que otras culturas son políglotas, porque ellos piensan de que no, Dios, es demasiado ilógico que un solo Dios pudiera controlar todas las cosas, porque a ellos no les cabe en la mente. Entonces para ellos el Dios del sol es uno, el Dios de la tierra es otro, el Dios de las montañas es otro, el Dios de los árboles es otro. Pero no, Dios. Sí, para ellos no les parece lógico que Dios pueda hacer o controlar todas esas cosas. Aún así Él las hace. A Dios no le importa si ellos lo creen o no. Entonces yo me imagino, los filisteos se hubieran asombrado de ver de que también podía parar el sol, y eso está fuera de la tierra. Y normalmente cuando la gente se inventa dioses, se inventan dioses de las cosas que ven aquí en la tierra. Pero no, Dios es todopoderoso. Veamos otra situación. Gedeón y los 300. Israel hizo lo malo ante Dios, y Él los entregó en manos de Madián. Mas cuando clamaron a Jehová, ¿qué hizo Dios? Dios es misericordioso y bueno. Él levantó a Gedeón para que peleara por ellos, el cual fue a luchar con los madianitas, pero el pueblo era mucho. Oigan esto. Gedeón fue a pelear con los madianitas, pero el pueblo que iba con Gedeón era mucho. Entonces Dios dijo, si esto les ganan, a los madianitas van a decir que no, es que nosotros éramos bastantes y nosotros podemos pelear porque somos la ley. Pero Dios dijo, no, para estos se van a exaltar, yo ya me los puedo. No, y Dios tomó bastantes medidas para descartarlos. Al fin quedaron 300 para ir a la batalla de todos los que iban. Ahora leamos Jueces 7, del 16 al 23. Ya vimos a Josué como Dios, por el favor que tenía, Dios los libró y les dio la victoria. Ahora veamos Jueces 7, 16, ahora en el caso de Gedeón. Lo más impactante de estas batallas es en las que no solamente Dios estuvo del lado del pueblo en el sentido de que ellos podían pelear y Él les dio la habilidad para pelear o la fuerza. No sucedió eso. La cosa es de que en estas situaciones, además de que Dios los fortaleció y Dios tenía el control para que ellos pudieran vencer, lo más maravilloso de estas situaciones es que Dios hizo algo aparte de eso. Algo que si en una guerra de estos tiempos lo viéramos, cualquiera se quedara así y dijeran, eso lo hubiéramos grabado. Porque fue un obrar sobrenatural de Dios. En este caso, en estos tiempos, si en alguna guerra hubieran visto eso, cualquiera lo hubiera querido grabar y ponerlo en YouTube. Y hubiera tenido millones de vistas. Pero esas cosas Dios las hizo porque Dios era el que aseguraba la victoria. Les aseguraba la victoria. Son cosas que solo Dios hace. Jueces 7 del 16 al 23 dice: y repartiendo los 300 hombres, ya quedamos claros de que solo 300 habían quedado para ir a luchar. Los repartieron en 3 escuadrones, uno de 100, otro de 100 y otro de 100. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Y qué pasó?
Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas, aunque tocaban y gritaron por la mano de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Nosotros vemos de que desde el inicio estos de Madián ya empezaron a correr. Y ese temor Dios ya lo había puesto en ellos, porque antes de eso Gedeón tenía algo de miedo en cuanto al caso de ir a luchar contra ellos. Y lo que hizo es que antes de esto él fue a espiar a estos madianitas. Y cuando estaban en una fogata, dos de ellos, uno le contó un sueño que tuvo. Y este les dijo de que la interpretación era de que Gedeón y el pueblo de Israel los iban a vencer a ellos. Entonces, desde ya antes, hasta para los madianitas, Dios ya había confirmado de que él se iba a encargar de vencerlos, de que Dios le iba a dar la victoria a Israel. Y además de que empezaron a escapar, dice, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat. Y juntándose los hijos de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Además de que empezaron a oír como que eran gallinas, dice la palabra de Dios de que cada uno puso su espada contra su compañero. Entre ellos mismos se empezaron a matar. Y eso tiene lógica de que alguien lo empezara a hacer de repente. No. Yo si estuviera en una guerra mejor corro. Sí veo que me van a vencer, pero no voy a empezar a matar a los otros como para quítense que yo voy corriendo. No. Eso también fue la mano de Dios. Dios dijo, estos son muy poquitos y lo que yo voy a hacer es glorificarme a mí. Entonces yo les voy a poner temor a estos hombres y además de eso, yo voy a hacer que entre ellos mismos se maten. Eso es sobrenatural. Y también los vencieron. Sigue la historia para abajo, pero esto es lo más relevante. Porque de aquí para allá ya iban huyendo. Pues Dios estaba de su lado, eso es lo más importante. Y lo que estábamos leyendo también en el Salmo 46, Jehová de los ejércitos, es nuestro refugio. Pero estos hombres lucharon, nosotros lo vimos. O sea que en la vida van a venir problemas y nosotros vamos a tener que luchar contra ellos. Pero la victoria viene de Jehová, eso es lo importante. Pero fíjense de que también hay casos en la Biblia en los que el pueblo de Israel estaba achicopalado, como nosotros le decimos, estaba turbado, de otra forma también decirlo. Pero en el caso es la otra historia que vamos a ver, que yo le he puesto al subtema más que vencedores, y también le he puesto cuál guerra, porque ciertamente llegaron. Bueno, leamos lo que dice. En cuanto al contexto, vayamos a Isaías 36:1 para darle contexto y entenderlo. 36:1. Dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En este caso el oponente o el enemigo era el rey de Asiria, que era en este caso Sennacherib. Y además de esto, algo que hizo el rey de Asiria, en este caso, yo le puse cuál guerra porque ellos llegaron con la intención de apoderarse de todo. Y el pueblo de Israel, por lógica, tenía que salir en contra de ellos. Pero no fue así. Y este rey de Siria mandó a intimidar a Judá. Y lo que hizo es que mandó al Rabsaces y
lo envió y dijo, lo envió a intimidar a Judá y a hablar en realidad locuras, como las que vamos a ver. Veamos lo que dice en Isaías 36, del 18 al 20. Dice, esto es lo que decía el Rabsaces: mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno, su tierra de la mano del rey de Asiria? Están diciendo, lo que está diciendo este hombre, el que envió el rey de Asiria, es que nosotros ya vencimos a todos con los que nosotros hemos peleado, y todos sus dioses no los pudieron librar, no pudieron contra nosotros, porque nosotros somos la ley, dijeron. ¿Dónde está el Dios de Amat, de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Obviamente no lo hicieron. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? El problema es que el Dios de Israel era un Dios real. y los dioses de los otros pueblos no eran dioses. Pero la cosa es que este hombre estaba hablando en contra de Dios. Ya de por sí ya estaba, por sus palabras, como dice, por sus palabras muere ¿quién? Ya me olvidó. Por su boca muere el pez, porque supuestamente no pueden, así dicen que no pueden abrir la boca, pero a ver. Pero la cosa es que este hombre, por hablar más de la cuenta, se ganó un enemigo que no se debía haber ganado. Ya de por sí estaban en contra del pueblo de Dios, pero lo que estaban haciendo aquí era enojando más a Dios. Ese es el enemigo que nunca se debió conseguir. Entonces, después de este tipo de cosas que Dios oyó, ya les caía mal por ir en contra de su pueblo. Y después de oír estas cosas, Dios obviamente se enojó. Y entonces, ¿qué hizo Ezequías? Oró a Jehová. Isaías 37, 15 al 20. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, oh Dios grande y poderoso. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha venido a blasfemar al Dios viviente. Cierto, habló más de la cuenta. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Pues sí, lo hicieron. Y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Este hombre sabía. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú eres Jehová y que solamente Él era Dios. Entonces este hombre estaba afligido, obviamente. Aunque él supiera de que Dios no estaba del lado de estos hombres y que los dioses de los otros pueblos eran falsos, obviamente se afligió porque lo estaban amenazando. Pero Dios respondió a la oración de este hombre. Esta es una forma también, esto es algo también que hay que hacer en medio de la aflicción. Orar y clamarle a Dios, que Él es el único que puede hacer las cosas. Porque nosotros muchas veces somos tan orgullosos que tenemos necesidad y ni siquiera le vamos a pedir a Dios. Es cierto, no hay que llegar solo a pedirle. La idea es que uno tenga una relación con Dios, pero a veces como que es orgullo que uno no le pide, sabiendo que Él es el único que puede. Y también en otros casos uno le pide a otras personas en vez de a Dios. Bueno, veamos lo que pasó. Isaías 37, 33 y 38. Del 33 al 38. Por tanto, así dice Jehová, esto es lo que Dios le respondió. Acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Nada va a poder hacer este hombre loco. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Que no ande hablando de mí, que ya va a ver, que le voy a dar en la boca.
Y salió el ángel de Jehová, y aquí está lo que Dios hizo. Y por eso le puse al subtema, ¿cuál guerra? Porque dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, un dios falso, el cual no los pudo librar de Jehová, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. O sea, Dios le dijo, vos pensás que porque no te maté allá, aquí no te voy a matar. Nosotros vemos cómo Dios puede obrar para cuidar y salvar, pero también para destruir. Entonces, mejor tener a Dios como amigo. Y mejor buscar hacer la voluntad de Dios para que no nos pasen este tipo de cosas. Pero nosotros lo que vemos, este fue la más exagerada cosa que Dios hizo para salvar al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, según los estudios que nosotros tenemos de teología, el ángel de Jehová es la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová. Porque Jesucristo no empezó a existir desde que nació de María. Jesucristo, como es Dios, Él siempre ha existido. Y nosotros creemos que Jesucristo en el Antiguo Testamento, la manera de manifestarse era por el ángel de Jehová. Y nosotros vemos de que aquí el mismo Dios, porque Jesús es Dios, fue el que acabó con estos hombres. ¿Cuál que Judá salió a pelear con ellos? Vos que estabas afligido y nada tuviste que hacer, le ha de haber dicho Dios después, y eso es lo que pasó. Es que Dios obra como Él quiere. Pero la cosa es que cuando Dios dice, yo estoy de tu lado y yo te voy a ayudar, lo importante es que Él en algún momento nos va a sacar del problema. Aunque entremos al problema, en algún momento nos va a sacar. Aunque en algunos momentos puede ser de que no nos pase nada, y nosotros lo único que vamos a hacer es agradecerle a Dios. Hey, a todo el mundo le está pasando algo y a mí no. Por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí es cuando más cuenta nos damos de que Dios nos cuida, cuando solo a nosotros no nos pasan las cosas. En otros momentos nos pueden pasar cosas, pero nosotros vamos a sentir en medio de la dificultad la fortaleza de Dios y al final Él nos va a dar la victoria. A veces vamos a luchar por esas cosas y Dios nos va a ayudar y nos va a hacer vencer. En este caso, nada hicieron estos hombres no hicieron nada, solo orarle a Dios. Entonces, según Dios quiera, Dios va a obrar. A veces así actúa Dios, pero eso va a ser conforme al plan de Dios. Por ejemplo, los apóstoles, ¿cuántas veces no fueron librados de la muerte? Si todo el mundo los quería matar. Los judíos los querían matar los romanos, todo el mundo los quería matar. ¿Y cuántas veces Dios no los libró? Pero ¿saben qué? Los apóstoles murieron y murieron asesinados. Solo Juan el amado no murió asesinado. Pero ¿será que Dios ya no los pudo librar la última vez? No, Dios ya tenía un plan. Dios dijo, venía a descansar, ya mucho sufriste, venite conmigo. Pero ese era el plan de Dios. Lo que nosotros entendamos es que las cosas van a acontecer conforme al plan perfecto de Dios. Pero nada se va a salir de las manos de Dios. Y pase lo que pase, si nosotros continuamos en nuestra fe, aferrándonos a Dios, pase lo que pase, si nosotros continuamos poniendo nuestra fe en Él, lo que va a pasar es que al final va a ser victoria lo que nos pase. En el caso de los apóstoles, Pablo lo que dijo que es que cuando ya estaba por morir, él dijo de que él ya había acabado su carrera y que lo que para él le quedaba era su corona de justicia. Pero eso es lo que estaba diciendo Pablo, es que aunque él iba a morir, eso era para él ganancia, eso era victoria para él. Entonces,
Lo importante para que todo en nuestra vida se convierta en victoria es que Dios esté de nuestro lado. Que nuestra fe no sea parte de Él, que no dejemos de poner las cosas en sus manos. Eso es lo importante y lo que no debe de faltar para que todas las cosas en nuestra vida se conviertan en victoria. Y Dios va a obrar de la manera que Él considere mejor, de la manera que Él quiera y conforme a su plan. Como nosotros ya vimos en los casos de Josué y de Gedeón, ellos salieron a luchar contra sus enemigos. Dios hizo algo, mandó granizo, el sol se paró, sus enemigos entre ellos mismos empezaron a matar. Y en el caso de Ezequías, ni siquiera salieron a pelear. Entonces Dios va a hacer las cosas conforme a su plan. Pero si Dios está de nuestro lado, todo se va a convertir en victoria, aun cuando en algún momento no lo entendamos. Así de que ese es el mensaje. Inclinemos nuestros ojos al Señor y vayamos delante de Él. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Las hemos puesto en tus manos, Señor. No queremos, Señor, ser como los siervos infieles, Señor, que tú les diste grandes privilegios y lo que hicieron es apartarse de ti, alejarse de tus caminos. Esos siervos, Señor, de esos no queremos ser nosotros. Nosotros queremos estar, Señor, en tus manos, siendo cuidados por nosotros, buscando hacer lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. No nos queremos oponer, Señor, ni rebelar contra tus planes. Queremos hacer tu voluntad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tus misericordias, Señor, son grandes en nuestras vidas. Grande es tu obrar en nosotros, Señor, y por lo que nosotros hemos podido ver, Señor, por la manera en la que tú has obrado, cómo nos has protegido, Señor, cómo incluso en medio de los problemas, al final, Señor, tú muestras de que todo está en tus manos y se convierte en victoria, Señor. A través de ver eso, Señor, nosotros nos fortalecemos en saber que creemos en un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios perfecto, un Dios que tiene un plan, Señor, para todo. Señor, que nuestra fe, Señor, se fortalezca aún más, Señor, en ti. Y que seas tú dándonos la fortaleza, Señor, la fe, Señor, en medio de los momentos que nos parezca difícil, Señor, estar de pie. Que estemos en comunión contigo, Señor, para poderlo estar, para poder vencer. Eso es lo que nosotros necesitamos, Señor. Ya, Señor, lo que venga, Señor, si viene, Señor, sabemos de que estando agarrados de tu mano, lo más seguro, Señor, y no lo más seguro, lo seguro, es que, Señor, seremos y saldremos victoriosos. Más que vencedores en ti, porque serás tú el que venza por nosotros. Nosotros, Señor, no tenemos la capacidad para hacerlo. Señor, para todo aquel que quiera, Señor, gozar de sus beneficios, Señor, te pedimos de que su corazón se ablande, Señor, para recibirte. Recibir, Señor, los beneficios, Señor, que tú les das a tus hijos, Señor. Tu favor, Señor, tu bondad, tu misericordia. El estar tú de su lado para vencer en todas sus batallas, Señor, y dificultades. Porque cuando nosotros no queremos vivir conforme a lo que a ti te agrada, lo que hacemos, Señor, es ponernos en tu contra. De esa manera no se puede tener tu favor, Señor. Nosotros queremos, Señor, vivir siendo cubiertos, Señor, por las alas del Omnipotente. Te pedimos, Señor, que ablandes el corazón de los que saben que es verdad, pero aún tienen miedo, Señor, o no quieren llegar a ti. Que están esperando algún momento en específico, Señor, que piensan de que eso se siente o algo así. Pero en realidad no, Señor. En realidad lo que debemos hacer es analizar en realidad que nosotros tenemos necesidad de ti. Por lo tanto, Señor, al saber que somos también impotentes, lo que debemos hacer es aferrarnos a ti, buscar de ti, no esperando, Señor, a que llegue alguna circunstancia, Señor, demasiado fuerte como para no poder resistirse a llegar a tus brazos, Señor. No esperando hasta eso, Señor, sino que reconocer, Señor, de que nosotros te necesitamos. Por poder razonar, Señor, de que eres necesario, Señor, en realidad indispensable, Señor, para nuestras vidas y nuestra salvación. Por eso, Señor, buscarte. Y poder, Señor, no solamente buscarte por esos beneficios, sino amarte, Señor, porque
Así como tú nos das tu amor, poderte amar a nosotros. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, cuando no lo hacemos, cuando no lo mostramos, Señor. Ayúdanos a corresponder, Señor, a tu amor. Gracias por tu palabra. Nos fortalece y nos ayuda a saber de que creemos en un Dios capaz y poderoso, Señor. Y un Dios de sus manos no se salen nuestras situaciones, Señor. Que tú tienes un plan, que tú tienes todo bajo control. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios perfecto, ese Dios poderoso que habita en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.